Buenos días, estimados asistentes. Es un placer darles la bienvenida a nuestra distinguida audiencia de seguidores y usuarios apasionados de PostgreSQL y del software libre en general. Hoy nos reunimos para sumergirnos en el fascinante mundo de la seguridad en PostgreSQL con nuestro destacado experto Segundo Remache. En esta edición especial de nuestra serie trimestral de webinars, exploraremos a fondo el tema Domina la seguridad en PostgreSQL, guía de implementación técnica para un entorno protegido. Estamos emocionados de contar con la experiencia de Segundo, quien actualmente ejerce como ingeniero de soporte para System Guards y posee un vasto conocimiento en PostgreSQL. Durante los próximos 60 minutos nos sumergiremos en aspectos claves de seguridad guiados por la experiencia de Segundo. Al finalizar la presentación, reservaremos los últimos 10 minutos para atender sus preguntas y proporcionar respuestas directas a través de la función de preguntas y respuestas de la barra inferior de Zoom. Así que, sin más preámbulos, le cedemos la palabra a Segundo Remache. Te escuchamos, Segundo. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por su asistencia. Permiten ahorita compartir la pantalla y empezamos. Bueno, vamos hoy día a ver este webinar. Vamos a seguir viendo algo de seguridad con Postgres, entrar un poco en el punto de qué tengo que realizar para poder considerar tener un entorno protegido con Postgres. Pero antes de ingresar a ese punto, me gustaría revisar algunos temas del ámbito de seguridad en general como introducción para poder llegar a algunas conclusiones y saber por dónde empezar. Realmente es una de las preguntas que se está planteando en este webinar. ¿Por dónde empezar? Tengo tantas cosas que proteger, tantas técnicas, tantas implementaciones que puedo realizar, que al final o hago todo y entorpezco el ambiente productivo de la empresa, o no hago nada y tengo una alta presencia de riesgo en mis activos de información. Entonces, hay que ir equilibrando el asunto y justamente este webinar es para darles ese pequeño empujón a este ámbito, ¿no? Entonces, empezamos a ver qué es seguridad. Entonces, se refiere a la ausencia de riesgo como tal o a la confianza en algo o en alguien. Ahora, ausencia de riesgo como tal, más bien es el hecho de acercarnos a la ausencia de riesgo, porque el riesgo como tal nunca se lo va a eliminar. No va a estar. No vamos a llegar a un entorno donde yo digo, yo estoy 100% seguro, yo tengo mi base de datos Postgres completamente protegida, o alguien que venga a decir, mira, con esta implementación, con este software, ustedes van a estar 100% protegidos. Me van a disculpar y lo tomo a título personal como un comentario muy personal. Quien plantea una solución a ese punto les está mintiendo. No hay el hecho de que yo pueda reducir el riesgo al 0% y tener una seguridad al 100%. No lo hay. Siempre hay un trabajo que uno le empieza y uno va mejorando conforme van pasando el tiempo, con una mejora continua para llegar lo más cercano a la ausencia, ¿no? Pero nunca vamos a eliminar el riesgo como tal. Entonces, ¿qué es lo que yo hago, no? Colocado aquí una analogía con una persona que trabaja de pronto en una fábrica, y yo, si yo quiero pensar en él como un activo de información, yo comienzo a colocarle seguridades, ¿no? Le coloco un casco, unos lentes o gafas, si hay mucho ruido, algún tipo de aislante de ruido, guantes, unas botas especiales de pronto para que no se resbale, para que si le cae algún objeto pesado no tenga ningún problema con su pie, etcétera, 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 y comienzo a pensar en ese entorno. Luego comienzo a proteger. Pero, sin embargo, no significa que porque yo estoy asignando todo este tipo de prevenciones o de herramientas, por decirlo de alguna manera, él ya está totalmente protegido. Los accidentes pueden suceder. Accidentes no provocados o incluso provocados. Incluso tengo que pensar en eso, ¿no? Que puede ser un accidente provocado y igual el riesgo allí está latente. Cuando yo comienzo a pensar, en cambio, ya en la parte tecnológica, pues comienzo a pensar de pronto en contraseñas, comienzo a pensar en no compartir archivos, a no utilizar medios extraíbles, no a tener seguridades en mis dispositivos electrónicos. Hoy en día, en dispositivos de la casa como tal, no tengo Nest, tengo Alexa, tengo equipos electrodomésticos que ahora también se conectan al Wi-Fi y a la red como tal, y que de una u otra manera están en riesgo, ¿no? Entonces ya el abanico se abrió, ¿no? Entonces, ya con todo eso, ¿por dónde yo podría empezar? Pues bueno, los controles más comunes, controles de acceso, identidades, autenticación, encriptación, autorización y auditoría.
La auditoría lo nombra al final porque es muy importante evaluarnos, muy importante realizar esta evaluación con miras a mejorar, ¿no? ¿Por qué pensar en seguridad? Pues bueno, porque tengo que prevenir un fraude. He colocado algunos ejemplos, de pronto no son todos. Cumplir con las normativas, muy importante cumplir con las normativas. Las normativas son las que me guían, las que dicen qué es lo que tengo que hacer. Es decir, no tengo que inventar nada, no hay que inventar el agua tibia, por utilizar una frase. No, está en las normas, yo puedo seguir las normas y eso me va a dar un camino que recorrer. Eso es muy importante, ¿no? Proteger la reputación. Trabajar la reputación para una empresa, llegar a tener una buena reputación, le cuesta tiempo, tiempo, dinero, inversión, personas. Perderla en un pestañear, en un tronar de dedos. ¿No? Y justamente porque nos enfocamos en que no nos ha pasado nada durante todo este tiempo y no nos va a pasar aquí, nadie nos conoce, mira, no va a pasar nada, no, te pasa. Y cuando te pasa, pierdes toda esa reputación que la trabajaste durante mucho tiempo. ¿No? Y obviamente al final también proteger tus datos, que es uno de los activos más importantes de tu empresa. ¿No? Por eso arranco a pensar en seguridad. Y esto me lleva a estas tres aristas de análisis. Le dicen la triada de seguridad, que es la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de la información. Todo va agarrado de la mano, todo es un sistema como tal. ¿Qué es lo convencional en lo común que yo puedo implementar? Bueno, contraseñas fuertes, que es lo que tenemos. No, lo anoten en una pantalla, en la pantalla, en un papel, por favor. Comunicación encriptada, podemos considerarlo como también bastante común hoy en día. Pasamos, bueno, ya tenemos algunos años ya fuera de pandemia, pero cuando estuvimos en la parte de pandemia, tuvimos que ir a trabajar a las casas. Ahí, pues, de pronto empezamos ya a pensar en comunicación encriptada a través de VPNs para las empresas. De pronto otras personas solamente pensaron en algún otro producto para conectarse remotamente. Hay cada vez menos páginas que tienen implementado SSL, así que estamos pensando bastante en eso y por eso lo he colocado como común. ¿No? Firewall también es bastante común, ¿no? Y también es lo primero que pensamos cuando te dicen, no, tenemos que poner seguridad en nuestra empresa. Ok, quiero un firewall y ya. Y cambiamos la contraseña y hagámoslo aquí. Y hasta ahí llegamos, hasta ahí llegamos, ¿no? Y como digo, es lo convencional, es lo común que yo puedo tener. Pero ¿de qué no estamos olvidando? Actualizaciones, por ejemplo. Sigo teniendo un motor de base de datos que está fuera de soporte. No, pero es que sí me funciona, ¿y para qué lo voy a cambiar? No, eso es un riesgo inherente, es un riesgo muy alto. Es que la aplicación no funciona con otra versión. Hay un trabajo bastante arduo. De pronto sí, es verdad, migrar a la aplicación, trabajar con otras versiones va a ser bastante complicado, toma tiempo, pero vamos, ese es el trabajo que toca, conversar con gerencia. Si su empresa ya tiene un comité de seguridad, conversar con el comité, plantear los proyectos, plantear metas tangibles que realmente se cumplan, ¿no? No aquellas que digan, bueno, ok, va a estar para tal fecha y no está, porque cuando pasa eso, pierdes credibilidad y al final terminas en un deja como está porque no nos ha pasado nada y listo. Bueno, no es así, ¿no? Hay que ir haciendo ese tipo de cosas, ¿no? Ir planteándolo bien. Entonces, aparte de las actualizaciones del operativo, de los equipos y también, ¿por qué no?, del personal. El personal en este caso es la primera cara, la primera capa, la que se muestra hacia el mundo del lado de tu empresa y es la primera a la cual van a atacar. Entonces, es importante tener actualizado el personal, enseñarles cómo detectar un fraude, cuándo es un correo fraudulento, cómo detectar el phishing, cómo evitar que exista una clonación de tarjetas y tantas otras cosas adicionales que se puede realizar. Y dicen, bueno, ok, y la pregunta es, ¿pero por qué yo comienzo a hacer eso? O sea, ¿de dónde sale la idea? ¿Que es una iniciativa tuya, una iniciativa del departamento de sistemas o qué? No, eso está en la norma. ¿Ya? Eso está en la norma. O sea, eso lo dice, lo dicta la norma. Lo dice NIST, lo dice ISO, ¿no? Algunas otras que ustedes conozcan, eso está allí. ¿No? Entonces, justamente es pensando en cubrir, educar a ese eslabón que es muy débil, que es en este caso la persona. Y eso depende de nosotros, depende también de la seguridad. Revisión, hacer revisiones de mis procedimientos, de mis políticas, de todo el sistema de seguridad de la información, del sistema de gestión de seguridad de la información, de CGCI como tal, hacer una revisión en la parte de gestión de riesgo, hacer actualizaciones en los documentos, velar que se estén cumpliendo las cosas y entro en la parte de auditoría porque ahí comencé a revisar, a validar que se estén realizando bien las cosas, que se esté haciendo lo que está escrito y si obviamente lo que está escrito está mal, actualizarlo. Por eso es la mejora continua y la auditoría busca justamente eso, no busca otra cosa, solamente busca la mejora continua. Pruebas de penetración en infraestructura, servidores, base de datos y aplicaciones, por favor, sí, quitémonos eso de la cabeza. Algunas veces
tenemos esa preocupación, no vamos a hacer ese tipo de cosas porque va a entrar otra persona, o no sé, o tenemos el miedo que realmente nos descubra que estamos vulnerables, o sea, que nos descubran que estamos vulnerables, que nos digan que estamos bueno, estamos vulnerables, ¿no? Para justamente mejorar. Ese tiene que ser la bandera de esta lucha, mejorar, mejorar, siempre mejorar. Y justamente este tipo de cosas sirven. Entonces tenemos que quitarnos un poco ese prejuicio de este tipo de revisiones. Olvídate de la mí no me va a pasar, porque te puede pasar, te va a pasar, en algún momento te va a pasar. Entonces, eso es importante. Ahora, ¿qué puedo hacer? ¿Qué otra cosa puedo pensar? Pues bueno, puedo ir pensando en Zero Trust, que es un método de seguridad que se basa en el principio de no confiar en nadie. Y con eso, que va agarrado pues, de la seguridad en profundidad, yo comienzo a idear un plan. Ok, ya tengo contraseña fuerte, que es lo común, tengo un firewall, ¿qué más puedo poner? Puedo pensar en la verificación continua de mis procedimientos, de mis servicios, de los permisos que tienen los usuarios, que todos tengan el menor privilegio posible. Entonces, si yo estoy comenzando o estoy aplicando la metodología Zero Trust, me olvido de usuarios privilegiados, me olvido de usuarios que son administradores, me olvido de los usuarios que tienen que navegar en todos lados, no confío en nadie. ¿Por qué? Porque si yo de pronto, y saliendo un poquito del tema, yo le permito a un usuario X como tal, de pronto a un alto ejecutivo que pueda navegar a donde sea, y ese donde sea puede ser una página fraudulenta, listo, ok, ya tengo ahí la apertura para poder ingresar y hacer daño a la organización. Hacia atrás, obviamente, el asunto es de tener una seguridad en profundidad y eso no es nada más que otra cosa que colocar capas de seguridad una tras otra. En algún momento me decía, la seguridad es como una cebolla que tiene varias capas. Entonces, si nos ponemos un poquito técnicos, en la parte perimetral tengo mi firewall, hacia atrás tengo mi DMZ, hacia atrás tengo mi firewall interno para tener de pronto un esquema de firewall espaldas con espaldas, hacia atrás tengo mi router interno o mi switch capa 3, hacia atrás tengo mis switches de distribución y luego mis switches de acceso si estoy pensando en un modelo de red de tres capas, ¿no? Pero ahora, en ese punto, en ese ámbito, ¿qué puedo hacer? Bueno, ya está el firewall, como les indicaba, tengo permisos o tengo perfiles de navegación, tengo controles WAF, tengo controles de aplicaciones. Dentro de mi red interna tengo los firewalls de los equipos como tal, luego de eso tengo microsegmentada la red, porque no confío en ninguno en el otro, tengo microsegmentada la red y dentro de eso pues yo puedo implementar ACLs y a través de eso yo puedo dejar pasar solamente los paquetes o las conexiones que yo quiero hacia los servicios que son confiables. Entonces, si de pronto un equipo se contamina, pues si yo quiero, ese equipo quiere hacer una petición a un puerto X, puede ser un SMTP o puede ser el 25, que ya casi no se lo usa como tal, pero es un buen punto de salida, pues nada, de él tienes otra capa de seguridad, que en este caso son los ACL, y sobre eso tienes el firewall, y sobre eso tienes otra técnica de seguridad, pues obviamente al atacante le vas a complicar la vida. Entonces tengo todo ese ámbito por donde yo puedo comenzar a pensar en seguridad. Y todo eso no es suficiente. Por eso digo, siempre hay que comenzar a mejorar. Y obviamente al final hacer un equilibrio entre rendimiento y seguridad. ¿Y luego qué? La cuestión es eso. ¿Y luego qué? ¿Qué hago? ¿Por dónde empiezo? Sea, hemos visto de muy general algunas aristas de análisis y de aplicación de seguridad, pero ¿y por dónde voy a empezar? ¿Qué hago primero? Bueno, y si apago todo y me voy. Ya, porque resulta que al final, con todo lo poco o nada que tengo, resulta que igual estoy inseguro. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué tengo que hacer? ¿Por dónde tengo que caminar? No inventemos lo que yo les indicaba. No inventemos. Y estos son algunos de los ejemplos por donde nosotros podemos guiarnos en una implementación. Este STIC, que es una guía de implementación técnica de seguridad, ¿no? Eso es desarrollado en Estados Unidos. Y nos da unos muy buenos parámetros para poder realizar o crear sistemas seguros. No hablo de aplicaciones, hablo de sistemas en general. Tal, tengo NIST-FS, Cyber Security Framework, que con sus categorías principales o sus aristas de evaluación, identificación, protección, detección, respuesta y recuperación, nos dan algunos controles que nosotros podemos comenzar a implementar en nuestras empresas y que puede ser una guía para comenzar a pensar en seguridad. Y estos controles que tienen es muy interesante porque son un compendio de otros estándares, son un compendio de ISO 27001, de MAGRIT y de algunos otros estándares de la industria que también están enfocados a esta parte, ¿no? A la parte tanto de seguridad de información, de protección de datos personales y bueno, incluso ya hay una nueva versión ahorita, ¿no? Está ISO 27001 como tal y desarrollo seguro, ¿no? Desarrollo seguro, por favor, hagan que se prueben sus aplicaciones.
¿ya? Que las metan a hacer análisis a ver si no son vulnerables, si no están siendo vulneradas, si tienen código seguro, código que esté, que en donde no esté colocada una contraseña, por ejemplo, por ahí en algún archivo que se está leyendo y que está con los permisos que no debería de estar, que maneje bien las transacciones, que cierre transacciones, pueden quedar transacciones abiertas, queda eso allí ejecutando en el limbo, consume recursos, bueno, y muchas otras cosas que están en este tema y que algunas veces lo obviamos. No, ya está funcionando, ya funciona, ya calcula lo que tiene que hacer y listo, ok, lanzamos la producción. No, tiene que pasar por un proceso en donde yo tengo que validar el código, que el código sea seguro, que el código que yo voy a colocar a producción no sea lo más cercano a lo seguro. Recuerden, no puedo pensar en que mi código es 100% seguro. Tengo que hacerlo, mitigar el riesgo, ¿no? Hablando ya de gestión, mitigar el riesgo. Ya con eso tenemos por dónde empezar. Analizar tu entorno humano y tecnológico, definir el alcance del proyecto, porque yo ya tengo NIST, tengo ISO, tengo STIC, tengo algo ya en la parte de desarrollo seguro, que no tengo que inventarme nada, no tengo que coger y lanzar seguridades o así a lo loco, o decir, bueno, mira, yo tengo un amigo que trabaja en esta empresa que me dijo que, mira, que este software de LP funciona, es este exitoso, que esto, lo otro, y ok, listo, vengo y lo compro y lo quiero, pero no analizaste tu entorno, no viste tu presupuesto, no definiste el alcance, no sabes cómo se maneja tu empresa porque tu giro de negocio es diferente al otro. Entonces, todo ese tipo de cosas hay que analizar antes de entrar en este proyecto, ¿no? Determinar una línea base de configuración, lo que te digo, ¿no? ¿Cómo manejas tu empresa? Cuál va a ser lo básico? ¿Cuál va a ser mi punto de partida? Lo mínimo que tengo que tener y obviamente lo máximo ya va dependiendo de mi inversión, del presupuesto y siempre evaluar para mejorar. Y ahora sí, con Postgres, ¿por dónde empezamos? Ahora sí entramos un poco en materia y decimos, bueno, ok, ¿por dónde empezamos con Postgres? Vamos a analizarlo un poco desde dentro hacia afuera. Y por donde podemos empezar es en la parte de roles de usuario. Permisos de acceso, permisos de lectura y escritura, permisos de lectura, permisos a objetos específicos, permisos por columnas y filas, que Postgres sí lo maneja. Con este punto te quiero decir que olvídate de tener un superusuario para que tu aplicación se conecte. O sea, ese es un primer punto que deberías de corregir y no puede pasar. Las disculpas del caso aquí es que mi aplicación no funciona si no se conecta con otro usuario. Vamos, revisemos la aplicación. ¿Qué especial estás haciendo para que estés consumiendo o para que necesites un superusuario o necesites el usuario Postgres? No, es que todo tiene que estar en el esquema público porque si no está en el esquema público la aplicación se pierde. Ok, entonces evaluemos qué tan buena es la aplicación. Comencemos a hacer ese tipo de preguntas y de evaluaciones para mejorar. La cuestión es esta, mejorar. Entonces, por eso quería empezar por la parte de roles. Pero crear usuarios es sencillo. ¿Qué tiene que ver esto con mejorar toda la seguridad? Ya vimos ahorita el primer check, no superusuarios para poder acceder desde una aplicación. Viéndolo desde el punto de vista de Postgres, Postgres no tiene grupos ni usuarios. Bueno, lo maneja, pero él le llama solamente roles. O sea, es roles y roles. Cuando yo quiero trabajar con un usuario, para Postgres es un rol especial porque tiene permisos de logueo para que se pueda conectar. Entonces, para crear un usuario, en realidad yo tengo que crear un rol y a ese rol darle privilegio de logueo o que pueda iniciar sesión. Entonces, con esos dos elementos básicos, yo tengo mi usuario. Entonces, es un create role como tal, pero si eso le añado with login, automáticamente yo tengo mi usuario. Ahora, ¿cómo cambio o cómo le asigno una contraseña al usuario? Con el metacomando password dentro de PSQL. Y con eso yo me puedo loguear. Dicen, bueno, ok, pero yo puedo hacer un alter role o un create user y luego un password, que por lo regular es lo que siempre realizo. Ok, funciona. Pero ahí viene el primer rayón, el primer cero. No lo hagan así. ¿Por qué? Porque si ustedes lo hacen de esa manera, es verdad que funciona, pero ese comando ya quedó escrito en la consola, en el PSQL, en la consola, en el cliente. Y si yo veo el histórico, en algún momento me la voy a topar. Entonces, ¿qué hago? Utilizo el metacomando password. Y ese tipo de cosas son las que tienen que tener normadas. Por eso quería entrar por esta parte, iniciar cómo crear un usuario. Ese create user with password, no deberían utilizarlo. Está la opción, pero me queda allí el password clarito para poderlo ver si es que alguien más tiene acceso a la consola. Entonces, utilicen el metacomando si estamos hablando a nivel de PSQL. Y esto tiene, como les decía, tiene que quedar normado. Es decir, miren, sabe que a la persona que va a tener acceso a la consola, mire, si vas a crear un usuario, el usuario se tiene que crear de esta manera. La línea base que les indicaba en unos slides anteriores. Esa, la línea base. A ver, el usuario tiene que tener este privilegio, como mínimo este privilegio, o como partida, estos privilegios. Tiene que crearse de esta manera.
tiene que asignarse a este grupo o a este rol. Y para poder asignar el password, tengo que utilizar este metacomando si lo vamos a utilizar de este lado. Nunca utilizarlo acá y todo queda especificado. De tal manera que cuando alguien quiera crear un usuario, digamos así, el procedimiento y listo. Esto se tiene que hacer de esa manera. ¿Que tengo otras opciones? Sí, pero nosotros lo vamos a hacer de esta forma para mitigar. Postgres solamente maneja roles y en realidad eso es un símil de grupos y usuarios. Por eso he colocado en esta diapositiva roles y roles. ¿Y cómo los diferencia? Bueno, un rol como tal es un grupo y los roles que tienen privilegio de logueo son usuarios. Y de esa manera yo puedo asignar, como en cualquier otro lado, algunos usuarios a un rol o a un grupo específico. Y obviamente los privilegios los puedo dar a un usuario como también se los puedo dar a un grupo, a un rol con logueo, a cada usuario, a un rol sin logueo, a cada grupo, le puedo asignar privilegios. ¿Y qué privilegios? Bueno, algunos de los que ustedes ven allí, superuser, no superuser, create, para crear base de datos, crear roles, poderse conectar, etcétera, etcétera, etcétera. Algunos de esos roles, algunos de esos privilegios. Como yo le creo, vamos a tener un ejemplo, que está acá, se los he traído acá. Son ejemplos ya probados por motivos de tiempo. Si no lo podemos hacer acá, nos toma mucho tiempo. Yo creo el rol como tal, voy a crear un grupo, ¿no? Para nosotros un grupo, pero voy a crear un rol sin logueo, donde yo le estoy dando estos privilegios. Luego le voy a indicar que a esta voy a permitir conectar a esta base de datos. Este grupo se va a conectar a esta base de datos. Va a agregarle otros privilegios que puede hacer una consulta a la tabla persona y que puede utilizar el esquema público. Luego, el usuario que creé anterior, usuario lectura 1, lo agrego al grupo. Y de esa manera yo comienzo a estandarizar. Y otra vez, no, pero si eso es lo básico. Ok, si es lo básico, pero por lo regular no lo hacemos. No lo hacemos así o nos olvidamos de que hay grupos, de que hay usuarios, de que yo puedo asignarle privilegios particulares a un grupo o a un usuario y simplemente creo un usuario y le digo super user y lleve, vaya a funcionar. No es así. Y como informativo, si yo le quiero revocar los permisos, lo que hago es revoco. Date cuenta de esta línea que está acá, donde yo estoy sacándole los permisos a este rol, al rol público. Resulta que Postgres tiene un rol público al cual pertenecen todos los usuarios y ese rol tiene permisos para conectarse. Si han estado con ese problema de que yo estoy agregando ciertos privilegios a un grupo o a un usuario y resulta que se puede conectar, aún así indicándole que no se conecte, es porque pertenece al usuario público. Yo puedo quitar los permisos de este usuario público, no, de este rol público, para comenzar a trabajar de mejor manera mis nuevos usuarios que yo estoy creando. Una forma, es un rol implícito, no se puede eliminar, como datos adicionales, todos los demás roles pertenecen al rol público por defecto, lo que les indicaba, los demás roles heredan permisos de él y el rol público tiene permiso siempre para conectarse. Hay que tener en cuenta allí. Ahí vamos viendo dos cositas que ya van apareciendo, ¿no? Definición de password, asignación de password o cambio de password y el rol público, que es que ir ajustando esas partes. El rol público tiene los privilegios de conexión, de creación de objetos temporales, de ejecución y uso de Postgres 14 hacia atrás. Y de Postgres 15 y superiores tiene los privilegios de conexión, de creación de objetos temporales, de ejecución y uso. Eso cambió en Postgres 15, ¿no? Eso también hay que tenerlo bastante en cuenta. Permisos por columnas, como yo lo puedo crear. Lo que hago yo en este caso es realizar la asignación. Primero, que se pueda conectar, estoy utilizando otro usuario, que se pueda conectar a la base de datos prueba y luego a ese usuario yo le estoy agregando los permisos, ¿no? De select para la columna ID y la columna estado de la tabla curso y update solamente a la columna descripción. Hay que ser granular. Al final, bueno, esos permisos los asigno al usuario lectura 2 y en las pruebas que se realizaron, si yo hago un select asterisco from a la tabla curso, veo que me va a salir un error de permiso denegado. ¿Por qué? Porque él no puede consultar un campo de descripción que tiene esa tabla. Entonces, para poder hacer un select, yo lo puedo realizar de esta manera, ¿no? Select ID, estado y salen los registros. Una manera. Aquí estamos dejando muchas cosas que hacer. Eso lo tienes que analizar y ver cómo lo aplicas en tu entorno. Permisos de accesos por fila. Tengo estos registros de la tabla registro y lo que voy a hacer es comenzar a segmentar. ¿Qué hago? Le digo a mi tabla que le habilito la seguridad a nivel de filas y luego de eso le voy a crear una política, la cual va a estar asignado al usuario de lectura 1. ¿Qué es lo que yo le voy a indicar? En la creación de la política estoy indicando que él solamente pueda utilizar para el select todos los registros que tengan el curso número 1. Recuerden cómo estaba mi tabla.
mi tabla tenía 12 filas. Pero cuando yo le aplico esta política, él hace un select asterisk from a la tabla de registro. No hay condición. Solamente le salen los registros que pertenecen al curso número uno. Aquí está mi tabla completa y solamente va a aparecer estos registros. Aparecen los primeros registros. Si yo quiero aplicar otra, creo la siguiente política para otro usuario como tal y él solamente va a visualizar los del curso número 3. Al igual que el anterior, lo que hace es solamente visualizar los registros que cumplan con esta condición de la política. ¿Cómo lo aplicas tú? Dependiendo de tu organización, dependiendo de tu giro de negocio, dependiendo de lo que estés realizando y a hacer un análisis, obviamente, en cuanto a seguridad y rendimiento. Porque cada vez que colocamos este tipo de seguridad, siempre hay un pequeño costo en el rendimiento, ¿no? O sea, hay que tener muy, muy en cuenta. ¿Cómo yo puedo interpretar los privilegios? Aquí yo estoy listando las bases de datos que yo tengo y acá en la última columna aparecen los privilegios. ¿Cómo yo los interpreto? Aquí aparece el usuario y qué privilegios tiene asignado. Estas letras, aquí les pongo las leyendas. Este usuario Postgres tiene permisos para conectarse, para crear objetos temporales y el permiso de conexión. Mientras que el grupo de lectura solamente tiene la C minúscula, que en este caso tiene permisos para conexión. Nada más. Y sobre eso, pues, que se ha estado trabajando. ¿Qué otras cosas podemos visualizar aquí? Si se los van a topar, tenemos R para select, A insert, W update, D delete, D mayúscula truncate y así algunos otros listados. Acá hay algunos otros adicionales con los cuales ustedes se pueden encontrar. ¿Qué más podemos hacer? Ya vimos la parte de los roles y los usuarios. En realidad podemos crear usuarios, podemos crear roles, podemos asignarle privilegios a los roles. Tengo que pensar en el rol public, puedo dar permisos por columnas, puedo dar permisos por filas y ya he analizado esa parte. ¿Qué más puedo hacer? Trabajar con el archivo hba.conf de Postgres, el cual me va a permitir toda la parte de autenticación. Voy a manejar todas las direcciones IP que se van a conectar a mi equipo, los roles los cuales se van a conectar, a qué base de datos se van a conectar y el método de autenticación. ¿Cómo lo vemos? De esta manera. El host, a qué base de datos se va a conectar, qué usuario se va a conectar, la dirección. Por favor, aquí sí hay muchas recomendaciones. Tiene que ser bastante granular. No utilicen, por ejemplo, all to all. No, no, mira, esto aquí va a ser un host que se va a conectar a todas las bases de datos, todos los usuarios y toda la red. No, no, tratemos de ser más específicos en este punto. Y hay giros y giros, ¿no? Pero no debe de ser así. Imagínate que si tu aplicación está siendo consumida solamente desde un servicio web o un servidor como tal, eres el que tiene que tener acceso a ese motor, nada más. Y si tienes algún otro tipo de esquema de inicio, ¿no? De pronto algunos otros usuarios están conectándose a la base de datos, de pronto, no sé, el equipo de desarrollo, el equipo de sistemas, primero debería conectarse no a producción, sino a una base de pruebas, ¿no? Pero digamos que lo tienes de la primera manera, entonces tienes que ser específico, ¿no? ¿Qué IP es la que se está conectando? ¿Qué usuario es el que va a utilizar? ¿A qué base se va a conectar? Entonces ahí estamos comenzando a colocar otra capa. La primera capa fue a nivel de usuarios y privilegios, ahora estamos colocando otra capa a nivel ya de autenticación. Y el método, pues, es Gramsha para este caso, ¿no? Que hay algunos otros métodos, los cuales los vamos a ver ahorita. En la parte del tipo, ¿qué es lo que se va a conectar? Bueno, local, para una conexión local, ¿no? Unix Domain Socket. Host, una conexión TCP/IP. Host SSL, cuando yo estoy conectándome a través de red utilizando SSL. Host no SSL, cuando no estoy utilizando un SSL, y tengo las otras dos, ¿no? Host, GSN, y la otra, ¿no? Que está negada. Ahora, para la base de datos, yo tengo all, la que ustedes vieron, o la típica que siempre tenemos, que se conectan a todas las bases de datos. Puedo decir que sea el mismo nombre de usuario o puedo utilizar una expresión regular. Si yo puedo utilizar una expresión regular para decir, ok, se va a conectar a todas las bases que empiecen por DBA su guión, por ejemplo. Y file, yo puedo tener un archivo referenciado en donde van a estar el contenido de la base de datos a donde se tiene que conectar. De esa manera puedo ser un poco más limpio en el PGHBA porque si no voy a tener muchas líneas allí colocadas. Si es que tengo muchas bases de datos. Lo mismo sucede con los usuarios. Si yo tengo una base de datos y yo tengo algunos usuarios, yo puedo colocar all, que ya les indicaba, se puede, pero no se debe, no es lo recomendable. El same user, el mismo usuario con el cual está utilizando el operativo, same role, replication, expresión regular y lo que a donde yo quería llegar, archivo o el file, en donde yo puedo tener un contenido de los usuarios que se van a conectar o que van a estar referenciados en esa fila o en ese récord del PGHBA. En cuanto a las direcciones, same host,
SendNet, All, que ya lo vimos, lo que ya le indicaba, ¿no? Que eso es para que todo el mundo se conecte, ser así, una dirección IPv4, una dirección IPv6, o colocar allí un nombre de host, o puedo colocar el nombre del dominio. El método, Trust, Project, Scramsha, MD5, Password, GSS, SSPI. La última, SSPI, es para trabajar con una tecnología de Microsoft para single sign-on, para una autenticación general como tal. Password, que ya no debería utilizarse, ahí lo que va a esperar es una contraseña no cifrada desde el otro lado, así que la contraseña va a pasar en texto claro, en clear text como tal. MD5 ya no es tan seguro, ya hay algunas formas de llegar a su contenido real y por ahora lo que ustedes ven aquí, ¿cuál es lo recomendable? Screenshot 256. Trust es una conexión incondicional, no lo uso, o sea, salvo que ustedes estén 100% seguros de aquello. ¿Ya? Pero si estamos trabajando, estamos implementando esta metodología de Zero Trust, Trust no debería utilizarse. Reject cuando yo quiero rechazar la conexión como tal, ¿no? Y yo con todos esos elementos, yo puedo hacer algunas cosas interesantes y comenzar a procurar que solamente los que se deben conectar estén en ese archivo. ¿Por qué hablo de no tener generalidades allí? Porque puede ser que un equipo que esté dentro de esa misma red y ustedes tienen referenciado toda la red en ese archivo, yo a la larga me podría conectar. Si yo tengo las credenciales de algún usuario de la base de datos, yo puedo llegar. Entonces, una capa más sería el hecho de que en ese archivo solamente estén las direcciones IP que realmente se tienen que conectar, que no es toda la red. Entonces, si yo consigo un equipo, me conecto a la red, tengo las credenciales, como mi IP que está asignada a mi equipo no está registrada, no va a poder conectarse. Entonces, tengo ahí otra capa de seguridad. ¿Qué aplicar? ¿Por dónde hacer? Dependiendo de tu giro de negocio, dependiendo de cómo lo tengas esquematizado dentro de tu empresa, pero tienen los elementos. A eso quiero llegar. Tienen los elementos para poderlo hacer. Entonces, miren, aquí hay un ejemplo con el método password y se hizo esta prueba. Se colocó aquí como método de autenticación password. Se cambió el password de la manera que no se debe de hacer. Y obviamente, así se debería hacer utilizando el metacomando password. Y al final, ¿qué es lo que provoca esto? Es de que el password, al momento de lanzar un sniffer, ver todo lo que está pasando por la red, me encuentro que el password está en método. Claro, aquí está. ¿Sí? Lo puedes ver. Entonces, imagínate si tú estás utilizando password. Te pueden ver la contraseña bastante fácil, de manera muy fácil. Y no solo la contraseña, si te das cuenta, están hasta los select que están colocados aquí. Así que eso no debe hacerse. En cambio, si yo utilizo Screenshot, al momento de querer hacer el mismo ejercicio, ya no veo nada. Pasa encriptado. No hay manera de verlo a primera instancia. No está. ¿Qué más debo considerar? Bueno, los archivos PostgreSQL.conf y el auto.conf, que es el que se genera cuando yo hago cambios en la configuración en la línea de comando. ¿Qué puedo manejar acá? Bueno, de manera general, ¿quiénes van a escuchar de tus tarjetas de red o tus interfaces de red? ¿Quién va a escuchar o quién va a estar atento a las peticiones de Postgres a través del puerto 5432? ¿Cuál va a ser el nivel de encriptación del password en la base de datos? Y si voy a utilizar o no voy a utilizar conexiones encriptadas. Entonces, de este lado, en la parte de las direcciones IP, yo puedo tener localhost, si es que solamente él se va a conectar, o va a permitir que todas las interfaces lo puedan ver, y algunas otras opciones. Tengo el famoso asterisco, que es el que siempre se utiliza por lo regular. ¿Qué utilizar? Depende de lo que tú vayas a colocar. Si yo coloco 000, quiere decir que van a ser todas las interfaces IPv4 que tenga el servicio, que tenga el servidor, van a estar atentos a cualquier petición a Postgres. Password Encryption, ya vimos esto de aquí, Scramsha es la más recomendable. Password ya en las últimas versiones ya no se lo acepta. No está permitido guardar password en texto claro en la base. ¿Cómo yo hago este cambio? Pues alter system set, password encryption y pongo el método de encriptación del password. ¿Cuál va a ser el resultado? En postgresauto.conf se va a escribir esa línea. Y se va a comenzar a escribir las líneas que se requieran o las líneas que vayan apareciendo, se vayan necesitando dependiendo de lo que yo cambie en consola. Ahora, con la parte de SSL, que va a ser una de las partes interesantes de lo que he venido a compartir, ¿cuáles son las opciones que yo tengo aquí? Bueno, las que ustedes ven, donde yo puedo almacenar el archivo de la entidad de autenticación, el archivo del certificado y algunas otras cosas adicionales que lo vamos a ver más adelante. Ahora, cuando yo trabajo sin una conexión SSL, que tal vez es el escenario más común, si yo ya dije, bueno, que ya pensé un poco en la parte de los usuarios, ya pensé un poco en la parte de los roles, de los permisos, los privilegios,
Ya pensé un poco en la parte de autenticación, en la parte de encriptación del password. Ok, ya puedo estar seguro. Ok, sí y no. Porque si yo otra vez hago el ejercicio de levantar un sniffer y yo veo, ok, que tu password está en Scrum Chat. Perfecto. Yo me puedo percatar que tú ya tienes privilegios bien indefinidos en la base de datos, pero yo puedo hacer algunas cosas adicionales. Si tú no tienes SSL, ¿qué puede pasar? Vuelvo a lanzar el sniffer y me topo con todo esto en texto claro. Todos los select que tú estás ejecutando, todas las sentencias que estás ejecutando, lo puedo ver acá, lo puedo ver. ¿Y qué puedo realizar con eso? Ok, con eso yo ya tengo mi fase de descubrimiento, mi fase de enumeración. En mi fase de ataque, yo tengo mi fase de enumeración. ¿Por qué? Porque comienzo a conocer a mi víctima. Comienzo a ver qué tablas tienes, qué select estás utilizando, qué campos tienes. Me está dando toda la información sin haber ingresado a la base de datos. Toda la información me está dando sin haber ingresado. Entonces ya ahí puedo ir viendo qué puede pasar. Y cuando ya logre, de pronto, por fuerza bruta, ya tener el password de algún usuario, ya voy a saber qué ejecutar y qué no ejecutar, porque ya tengo la estructura. A eso voy. Ya me diste la estructura. Para este ejercicio se implementó dos equipos en donde se estaba realizando una replicación. Al momento de realizar estos inserts, resulta que yo podía ver los datos que se estaban pasando. Tal vez algunos otros datos no los puedo ver, ¿no? Porque, ok, es la réplica, pero si un cliente comienza a consumir esa base, comienza a lanzar instrucciones hacia la base de datos, los voy a ver. Y ahí viene el problema, ¿no? Porque ya lo voy a ver. Aquí solamente veo los datos, pero si yo complemento con el slide anterior, yo ya veo los datos y puedo ver en este caso también las sentencias que se están ejecutando. Y otra vez, fase de numeración en marcha. Otro ejemplo, asimismo, yo puedo ver el texto plano acá. Entonces, ¿cuál es la solución? Mira, aquí otro ejemplo más, un slide que ya lo había colocado, pero acá tú puedes ver, mira, combinar las dos cosas. El select a la tabla curso, yo veo los datos o los registros que me están devolviendo y algunos otros select que es producto de la herramienta gráfica que está utilizando para poder consumir esta parte de acá, ¿no? Si no tengo herramienta gráfica y estoy utilizando un PSQL de otro servidor, pues obviamente voy a ver un poco más claro esto, voy a ser más directo al momento de ver las sentencias que está ejecutando su usuario. Acá porque la aplicación recuerda que está haciendo estadísticas, ve algunos grafiquitos por allí, dependiendo de la aplicación que tú utilices, ves lo que está sucediendo, incluso para entenderlo, ¿no? Bueno, ¿y qué hago entonces? Para poder implementar SSL, vamos a hacer algunos pasos para esto, ¿no? Pero primero entendamos cómo es esto del SSL, lo recordemos realmente cómo es esto del SSL, ¿no? Sí, recuerden que es un cliente que comienza una conexión, luego el servidor le responde con el certificado, el cliente le devuelve, ¿no?, la llave única de sesión generada a través del certificado y obviamente el servidor lo tiene que desencriptar de alguna manera porque tiene su llave privada. Y obviamente, si eso se da, ellos pueden establecer una conexión segura y obviamente se van a poder comunicar porque los dos van a poder entender los mensajes que se están pasando de un lado al otro. El servidor descifra la llave del cliente usando la llave privada y establece una conexión segura con tal. Entonces, ese es el vaivén de los mensajes cuando yo quiero hacer una conexión segura. Y en Postgres, ¿cómo yo lo realizo? Yo creo mi autoridad de certificación como tal, firmo esta autoridad como tal. ¿Para qué razón? Para luego crear el certificado del servidor, ¿sí?, y crear mi llave privada como tal. Lo que hay que tener en cuenta aquí es que estas sentencias generan cuatro archivos: root key, root crt, server key y server crt, las cuales se van a utilizar para autenticar. Entonces, ¿qué hago acá? En PSQL comienzo a ejecutar las sentencias. ¿Cuáles yo voy a utilizar? Voy a utilizar root crt, que es de mi autoridad de certificación, server crt, que es el certificado de mi servidor, y server key, que es mi llave privada. Y con eso yo puedo tener, obviamente, ¿no?, lo que ejecuté primero en el PSQL con Alter System, lo tengo ya replicado se va grabando en el postgre.auto.com. Eso es lo que se va a realizar. Ahora, cuando yo comienzo o inicio sesión, te das cuenta acá, PSQL, hace ASRXP, utilizando este usuario, ADB prueba. Recuerda que este usuario tenía permisos de conexión y de lectura hacia esta base de datos. Entonces él se conecta y lo que cambia es esto, ¿no? Conexión SSL, y aquí te dice, ¿no?, está cifrado. Las anteriores no tenían esa porque no había un cifrado allí. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, del lado de acá, ¿qué más tengo que hacer? Bueno, yo me puedo llevar un archivo que es el de mi autoridad de certificación para que mi cliente me valide que realmente la conexión está viniendo a través de ese servidor. Para confiar en la configuración del servidor. Por lo regular es la que está bien, no la que está en el cliente no sabemos, salvo que tengamos obviamente algún otro tipo de configuración o algún otro tipo de esquema. Entonces, cuando este cliente se quiere conectar hacia este otro servidor,
va a comenzar la comunicación, pero como ya se está realizando ese intercambio de certificados y esa confianza entre ellos y se están estableciendo una conexión segura, al momento de querer ver lo que hay entre los dos, lo que yo voy a obtener es esto. A diferencia de lo que ustedes vieron en las slides anteriores, en donde yo tenía un texto claro. Acá, si ustedes se dan cuenta, yo tengo ya encriptado, no lo puedo ver, no lo puedo entender. Y el certificado de mi servidor, el de RUX RT, me lo llevo del lado del cliente para que el cliente pueda verificar que el certificado del servidor está firmado por una raíz de confianza. Entonces, eso hay que tenerlo bastante claro en este esquema. Ahora, si no quiero llevarlo, no me lo llevo, no hay problema. Y solamente en el lado del cliente digo que voy a empezar una conexión segura y listo. ¿Ya? Pero allí puedes tener muchos otros niveles de riesgo, ¿no? ¿Por qué? Porque puede haber allí alguien que se haga pasar por un cliente y puedes establecer una conexión. O cualquier cliente que tenga una credencial puede configurarse para tener un acceso a una conexión segura con el servidor. Y si tienes las credenciales, te va a permitir conectar. O sea, otra vez, de nada sirve tener el SSL si después no tienes una verificación opcional. Ok, entonces, ¿qué haces? Te vas con el archivo y solo aquellos que tienen ese archivo especial van a poderse comunicar. Si no, no lo va a poder hacer. Obviamente, del lado del servidor tienes que estar configurado que se realice una verificación a ese nivel. Y para ir recopilando esta parte, ¿qué elementos hemos visto hasta el momento? PGHBA, el que trabaja con la parte de los privilegios de los usuarios y quiénes tienen que accesar, a dónde pueden accesar. Y pues el usuario puede con eso hacer las consultas. De por otro lado, tengo el PostgreSQL.conf o el .auto.conf, el cual me da otro nivel de seguridad, a nivel de quiénes tienen que escuchar, quiénes no, o sea, qué interfaces, no cuál va a ser mi nivel de encriptación y cómo voy a manejar mis conexiones. Cuando yo ya pienso en eso, ahora sí la conexión comienza a pasarse encriptada. Entonces ahí voy comenzando a tener niveles. Si me voy mucho más atrás, la parte de roles, pensando en los roles, luego en ver quién se va a conectar y quién no, y cómo se va a conectar, y luego ver a nivel más adelante, ponerle otra capa, indicándole cuál va a ser el nivel de encriptación o cómo se van a comunicar, cuál va a ser la comunicación entre el cliente y el servidor. Y obviamente, si yo ya tengo todo este esquema, sí les recomiendo que al final ustedes utilicen estas dos sentencias. O sea, si ya todo va a estar por SSL, va directamente. Revoquen todo lo que no venga por SSL. De esa manera, si un equipo que ya logra tener las credenciales de un cierto usuario, pues al momento de querer accesar a este equipo, no lo va a poder realizar si no tiene el SSL. Bueno, ok, configura el SSL, ¿qué va a pasar? Ok, te falta el certificado que lo tiene el servidor. Y si no tienes eso, no vas a poder conectar. Varias capas. Lo mismo tiene que pasar con la aplicación. Ahorita en los slides anteriores yo les puse una captura de un manejador de base de datos, pero lleven eso hacia su aplicación. Si su aplicación se va a conectar a la base de datos como tal, ¿qué es lo que tienen que hacer? Obviamente, SSL entre los dos y la aplicación tiene que tener ese certificado de confianza firmado por el servidor para poder establecer la conexión. Y entre esas dos, ¿qué es lo que tienen que hacer? Una verificación full. Es decir, una verificación del tanto desde la base de datos hacia el cliente y del cliente hacia la base de datos. Es decir, ambos tienen que cruzarse los certificados y hacer una verificación en doble vía. De esa manera, ustedes van a estar seguros que la base va a estar seguro que es el cliente que es el que se está conectando. Y la base de datos va a estar segura de que es el servidor auténtico al cual le está consumiendo los datos. Hay una conexión en doble vía. ¿Qué más se puede hacer? Pensando un poco ya en la parte de red, bueno, puerto de comunicación, que es por donde se escucha Postgres. El puerto 5432, si quieres lo dejas, si quieres lo dejas. Hay algunos que lo prefieren cambiar. Eso creo que está a la libertad de cómo lo quieres realizar. Aunque esto es un puerto conocido, ¿no? Y quizás en ese punto digo, bueno, que si quiero ver si tiene Postgres o no tiene Postgres, lo primero que hago es ver si el puerto 5432 está escuchando. Si lo quieres cambiar, puede ser. Firewall, por favor, al momento de lanzar las reglas del firewall, tienen que ser bastante también específicos, no puede ser así tan abierto, decir, bueno, ok, abro nomás el puerto 5432 y que venga quien tenga que venir. Mm, o sea, sí y no. Y C Linux, algunas veces decimos, no funciona, va la típica, set and force, cero. No, no hagan eso. Puerto 5432, ¿qué puedo hacer yo aquí? Colocar las IP como tal, puerto, si pongo el asterisco, esto creo que lo vemos ya en algunos slides anteriores, si pongo el asterisco que todas las interfaces se van a escuchar, si está vacía, puede estar vacía también, si el que no escucha por ningún lado, puede estar el nombre del host o el nombre de la IP y el puerto como tal. Como yo lo seteo en línea de comando, alter system y el nombre del parámetro. Y con eso voy a comenzar otra capa más. A nivel de firewall,
Si yo sé que al puerto 5432 de ese servidor solo se va a conectar a la aplicación, por favor, solamente ese IP. Obviamente, solamente ese puerto. No solamente un add puerto 52, 5432 y ahí lo dejo. ¿No? Otros equipos pueden alcanzar ese puerto. O sea, no debería ser así. Debe ser bastante específico. Con C Linux, si es que yo, por lo regular aquí, lo que sucede es cuando yo cambio el directorio de datos. Si yo cambio el directorio de datos, yo tengo que tener en cuenta que tengo que darle un contexto a ese directorio para que pueda trabajar con Postgres, ¿no? Aparte de los permisos que Postgres exige. Lo otro que les traigo es esta otra extensión, una librería, SecPGSQL, que integra el C Linux del operativo como tal con Postgres y crea una capa adicional de seguridad. Otra más. Miren, recapitulando un poco, tengo, por un lado tengo los usuarios, los permisos. Por otro lado tengo, ya dije, los roles, los privilegios. Por otro lado, tengo mi archivo PGSBA y mi método de autenticación, donde tengo que ser granular con las direcciones IP de los clientes que se van a conectar. Por otro lado, tengo mi archivo PostgreSconf, que es en donde yo veo el método de encriptación de mi password, quienes están escuchando, quienes no. Más adelante de eso tengo una comunicación encriptada, que solamente puede ser en una vía si lo quiero hacer así, o en doble vía si lo quiero hacer así, dependiendo cómo lo quieran colocar, y lo voy cubriendo, voy colocando esas capas de cebolla que les he indicado. Y luego de eso puedo crear una capa adicional con Linux. Ahora, la idea acá es que tú analices y veas qué es factible para ti. ¿Y cómo trabaja este CPG SQL? Bueno, haciendo una analogía con cómo trabaja el C-Linux como tal, una llamada al sistema, va a ver los permisos del archivo y luego va a entrar a este nivel de seguridad, el cual va a consultar con el C-Linux, con la base de datos de políticas, con la seguridad que tiene el servidor, para de ahí ver si tienes acceso o no tienes acceso al archivo que está solicitando. Lo que va a suceder con Postgres es algo parecido. Él va a ingresar o va a hacer realizar una petición SQL al momento de ingresar, el momento de ya de tratar de consumir, ¿qué es lo que va a hacer? Va a ver cuáles son esos accesos a los cuales yo tengo privilegio de ingresar. Ahí actúan los privilegios y los roles. Database hace por general, como general. Y luego de eso va a entrar al CPSQL y él le va a indicar, ok, ¿qué es lo que tienes que hacer? Para ver si puedes o no puedes tener acceso a ese recurso o a ese objeto en la base, él va otra vez a consultar la base de datos de política y según lo que le responda, al final te va a dejar o te va a dejar pasar a esto que funciona de la misma manera, si te das cuenta. Primero me topo con la primera capa del lado del operativo, es los permisos de seguridad, y por el otro lado, los privilegios de los usuarios. La siguiente capa es las preguntas hacia la base de datos de seguridad, de políticas de seguridad del Linux. Lo mismo sucede acá, el cual va a estar orquestado por esta extensión. Y luego de eso, si eso valida o no, te va a dar la respuesta si puedes accesar o no a tu objeto. Para entenderlo, ¿cómo lo realizo? Tengo este esquema sencillito, persona, curso y registro, ¿ok? Y yo he colocado o he asignado etiquetas de seguridad a esas tablas. Yo voy a asignar una etiqueta llamada C20 a la tabla persona, C30 a la tabla curso, C40 a la tabla registro y algo especial, C41 a fecha de registro. ¿Por qué razón? Porque esta sí me permite tener una seguridad a nivel de columnas. Así como lo hacía Postgres de las anteriores, también con Linux lo puedo hacer. Lo que no puede hacer ese Linux es seguridad a nivel de filas. Eso no puede. Ojo con esto. 20 para persona, 30 para curso, 40 para registro y 41 para fecha. Cuando yo seteo ya mi conexión como tal, yo le digo que en la conexión él va a ir con este esquema, que va a tener acceso al objeto 20 y al objeto 40. El objeto 20 y el objeto 40, en realidad es este y este, persona y registro. Cuando él quiere hacer un select a fecha registro de la tabla registro, salta el Linux. Ojo, no salta la base, salta el Linux. Recuerden cuál es el esquema. Él saltó. Él se permitió conectar. Él permitió conectarse. Permitió lanzar la sentencia, pero luego de eso, el Linux le dijo no. Si yo hago un select asterisco con un registro, si te das cuenta, tampoco lo puedo hacer. ¿Pero por qué no? Si el registro es 40. Registro es 40, pero hay un objeto adicional al cual hay que cuidar, que es el 41, que es fecha registro. Y si yo hago un select asterisco from, él va a tratar de tener acceso a fecha registro. Es por eso que salta. Granular, una capa más de seguridad. Ahora, si yo hago a registro, le hago lo mismo, o sea, le hago este select omitiendo fecha registro, me saca la información. Mézclalo con seguridad a nivel de filas y yo puedo tener algo un poco más robusto. Claro,
tiene cierta penalización en la cuestión de rendimiento, pero depende de cómo está tu giro de negocio, cuántas transacciones tienes, dependiendo de la robustez de tu equipo y de muchas otras aristas. Hay que hacer pruebas, ¿no? Pero los elementos están, a eso quiero llegar. Ahora, ya con todo eso, ¿cómo yo puedo seguir, no? Ustedes pueden accesar en Internet, lo pueden agregar hasta acá. Ustedes lo pueden ver allí. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Yo puedo tener aquí en mi sticker, que está aquí, Public Cyber 1000. Esto es público, no es cuestión de que es privado. Y en mi librería, en la documentación, yo puedo ver muchas cosas que puedo implementar. Puedo tener guías para implementaciones de wireless, de redes y también de base de datos. Por ejemplo, acá, cómo hacer un poco de seguridad más a los sistemas operativos, a los Ciscos, a los servidores del router como tal. Y aquí están los de base de datos. Y una vez que ustedes pueden ingresar y descargarse ese archivo, lo pueden descargar y luego hay una herramienta que la encuentran aquí, ¿no? También aquí la pueden encontrar en Virtual Tools, aquí, deje que cargue, y ustedes la pueden descargar. Y con eso yo puedo llegar a esta herramienta. Bueno, ¿y qué hago con esta parte? Yo puedo comenzar a leer todo este estudio que se ha realizado en cuanto a hacer hardening de base de datos en este caso, o de la categoría que ustedes hayan descargado. Ahí yo puedo comenzar a ver. Por ejemplo, esta parte de acá me indica de que la base de datos tiene que tener soporte, por ejemplo. Es una categoría uno, quiere decir que es la severidad. La severidad es categoría uno. La categoría uno dice que es totalmente crítico, entonces eso hay que cambiarlo. Y tiene que estar encriptada, puedo utilizar un sistema de criptografía que también es crítico. Y puedo ver aquí algunas recomendaciones y qué puedo yo realizar para poder mitigar o comenzar a trabajar en este tipo de áreas. ¿Por dónde empezar? Pues yo empezaría por acá. Tienes NIST, tienes ISO que te dan controles. Y si quieres ser más específico, voy a esta parte. Y comienzo a ver cada uno de estos estudios que se ha realizado, el por qué, porque te dicen el por qué y cuál es el chequeo que tienes que realizar. Y las referencias. Si en algún momento tú dices, ok, tienes que justificar que, por qué tengo que actualizar mi base, por qué tengo que actualizar, llevar a un producto que tenga soporte, que era la última, por ejemplo, para terminar de hacer ese ejercicio. ¿Qué es lo que yo puedo hacer? Ah, mira, ve, yo me puedo basar, ¿sabes? Que eso está en estos ítems. Estas son las referencias. Está en NIST. Si quieres, por decirlo así, justificar tu proyecto, pues están los artículos en la norma, los cuales te obligan a llegar hasta allá. Si estás pensando en seguridad de la información. Ahora, ¿cómo yo puedo controlar si están realizando bien las cosas o no? Yo puedo, a partir de esta guía, crear un checklist que es básicamente lo mismo si te das cuenta. Todos los controles, que son 125 reglas que ellos te ponen para esta categoría, lo puedes ver por todos aquellos que son críticos, los que son medios y los que son categoría un poco más baja, que no hay ninguno. Estos son los críticos. Por ahí empiezo. ¿Cuáles son los críticos? Los críticos es que tenga una base de datos que tenga soporte. Ok. Entonces preparo el proyecto, comienzo a actualizar, comienzo a hacer ese plan de migración. Y si tienes Postgres, pues contratan. Para eso estamos. System Guards te puede ayudar con eso. Y una vez que ya tienes listo eso, le puedes colocar aquí un check y vas comenzando a tener tu control. Vas analizando el siguiente punto. Ya puse SSL, ya puse una configuración en doble vía para mi aplicación y hice estos cambios y todo lo demás. Listo, check. Y así comienzas con todo, cada uno de ellos y tienes una hoja de ruta. Porque realmente ese es el problema, no sabemos por dónde empezar. Tenemos una hoja de ruta, lo que te indicaba, ¿no? Y eso es lo que les he venido a compartir en este webinar. Espero que si algo de esto ya lo sabías, pues refresques un poco conocimientos, te actualices un poquito y mucho mejor si es que este webinar te sirvió para tener algunas cosas adicionales que no sabías. Justamente para eso lo hacemos nosotros, SystemGuards. La sección de preguntas, Denise. Gracias, segundo. Sí, agradecemos mucho que escribieran sus inquietudes durante la sesión. Tenemos la siguiente pregunta. Dice, con respecto a permisos por columnas y filas con Postgres, ¿es posible granular solo para ciertas columnas o filas? Sí, con Grand Select, el nombre de la columna, on, nombra la tabla y con el usuario. Es algo similar para el update. Obviamente que para tener este tipo de políticas granulares tienes que activar la política. Tienes que activar las políticas de seguridad. Desde 9.4 en adelante. Muy bien, gracias, segundo. La otra pregunta es, ¿la encriptación afecta el rendimiento de la base?
Claro que sí, porque consume recursos del CPU. Para encriptar y desencriptar. Por eso te indicaba, siempre al final tienes que tener un equilibrio, ¿no? Entre las seguridades que estás implementando y el rendimiento que tengas. Hay otra pregunta más. Nos mencionan, ¿recomiendan urgente migrar de MD5 a SCRAN SHA-256? Sí, sí, es hora de hacer esa migración para tener seguridad. MD5 como tal no es seguro. Gracias, segundo. Y saben que igual si necesitan ayuda o apoyo pueden contratarnos. SystemWare somos expertos en Postgres, así que podemos ayudarles mucho en ese aspecto. Así concluimos nuestro webinar. Queremos asegurarnos de que aprovechen al máximo la información compartida, por lo que la grabación estará disponible a partir de los siguientes días y se les enviará a sus correos electrónicos. También deseamos invitarles a nuestro siguiente webinar para el siguiente año del 2024, en la que Lorena va a explicar acerca de tips a la hora de trabajar con una base de datos, punto de vista del programador. Así que pueden registrarse, estará muy pronto disponible en nuestra página web. Además, para siempre estar comunicados y no perderse de alguna noticia que tenga que ver con la comunidad de Postgres en español, síganos en nuestras redes sociales de Twitter y LinkedIn. También, si tienen alguna pregunta o desean conocer sobre algún servicio que nosotros proporcionamos, pueden escribirnos a comercial@systemguard.com.es. Agradecemos enormemente su participación y compañía durante esta sesión. Les deseamos una tarde llena de éxitos y hasta el próximo año. Que tengan un excelente día. Que tengan un excelente día. Gracias por la atención.